Lesiones deportivas en el esqueleto inmaduro, anatomía del esqueleto inmaduro y lesiones. El aumento en la participación de actividades deportivas, así como la intención de alto rendimiento y profesionalización temprana, han aumentado la incidencia de las lesiones deportivas en atletas con esqueleto inmaduro, niños y adolescentes. Las características anatómicas propias del esqueleto inmaduro, como la mayor elasticidad de estructuras musculares y tendinosas, la aparición y desarrollo de núcleos de osificación primarios y secundarios, así como los cambios con la edad, la adecuada alineación, el desarrollo de capacidades neuromusculares, estabilidad abdominolumbopélvica asociada a las cargas de entrenamiento, ya sea el número de sesiones por semana, número de horas por día de entrenamiento y descanso, y aprendizaje del adecuado gesto técnico deportivo son elementos importantes en el estudio y conocimiento de las lesiones en el esqueleto inmaduro. Las zonas fisarias o de cartílago en crecimiento, particularmente en aquellos segmentos donde son puntos de inserción tendinosa, serán puntos de debilidad, sometidos a tracción, compresión y carga repetida por el estímulo del impacto, y la acción músculo-tendinosa siendo zonas de lesiones agudas o de sobrecargas generadas en el deporte. El pie es el segmento corporal que estará más en contacto con la superficie, permite el apoyo y recibe, al igual que el tobillo, las cargas de toda la masa corporal y por lo tanto la mayoría de las lesiones características en edades tempranas están asociadas a la sobrecarga. El pie y el tobillo realizan los cambios adaptativos necesarios para adaptarse a las irregularidades en el terreno y en las cargas de saltos repetidos, pudiendo presentar también lesiones traumáticas. La evolución en el desarrollo del pie y el tobillo en el niño también es un factor determinante, ya que influirá en el uso de calzados especializados a edades tempranas. Los núcleos de osificación primarios y secundarios se ven desarrollados cronológicamente de la siguiente manera: cuboides desde el nacimiento, tercera cuña cerca del primer año, primera cuña entre el segundo y cuarto año, segunda cuña entre el tercer y cuarto año, escafoides aparece entre los 2 y 4 años, calcáneo aparece entre los 7 y 10 años y se cierra a los 16 años en las niñas y a los 20 años en el varón. El segundo metatarsiano a los 3 años. Iniciación deportiva. La iniciación deportiva en deportes de conjunto o equipo como fútbol, baloncesto, béisbol, se realizan generalmente al tener control de esfínteres como parámetro genérico general. Conocer la edad de aparición y cierre de los núcleos de osificación en el pie y tobillo es de suma importancia. La iniciación e intento de especialización en edades cada vez más tempranas somete segmentos corporales y cargas mucho antes de que alcancen su desarrollo. Por eso, las etapas de la iniciación deportiva y las habilidades necesarias dependen de la maduración neuromuscular y el conocimiento de las edades en las que pueden alcanzarse deben orientar al entrenador, padres y al médico. Etapas de iniciación deportiva y lesiones más comunes. Está la etapa de formación perceptiva motora, la etapa de formación deportiva multilateral, etapa de formación específica deportiva, etapa de perfeccionamiento deportivo específico. Y después vamos a hablar de las lesiones más comunes en el esqueleto inmaduro. Empecemos entonces a hablar de las 4 etapas de la iniciación deportiva y lesiones más comunes. Entonces, las etapas de iniciación deportiva, tenemos de primero la etapa de formación perceptiva motora. Esta etapa comienza con el nacimiento hasta los 8 años. Objetivo: desarrollar habilidades motoras básicas.
conocer los segmentos corporales. La actividad es totalmente recreativa y lúdica. Es importante que el niño desarrolle fuerza, coordinación ojo-mano, atrapar y lanzar, ojo-pie, patear un balón. Etapa de formación deportiva multilateral, de los 9 años a los 12 años. Objetivos: el desarrollo de coordinación, fuerza, flexibilidad y el desarrollo del pensamiento táctico general. Empieza a entender el deporte. En las 2 primeras etapas no se ha desarrollado la capacidad inhibitoria de movimientos, por lo cual gestos completos no deben intentarse. Es conveniente el polideportivismo, es decir, que aprenda varios deportes distintos para formar condiciones generales. Muchas de las fisis están abiertas y sometidas a cargas. En esta etapa donde pueden aparecer más las osteocondrosis como Shaver, Kohler 1 y 2. Etapa 3 de formación específica deportiva también abarca entre los 13 y 17 años. El objetivo: se busca el desarrollo de habilidades y gestos técnicos tácticos específicos. Es importante que en esta etapa se den los principales picos de crecimiento. Etapa 4 de perfeccionamiento deportivo específico abarca desde los 17 a los 21 años. Observación: profundizar mucho más los objetivos de la etapa anterior. Comienza la especialización deportiva. Sin embargo, en la actualidad es cada vez más frecuente el intento de especialización en niños entre 8 y 9 años, intentando gestos técnicos para los cuales su esqueleto no está preparado y por consiguiente presentan lesiones que pueden ser limitantes para la práctica deportiva. Lesiones más comunes en el esqueleto inmaduro: las lesiones por sobreuso o sobrecarga que afectan los núcleos de crecimiento son el motivo más común de consulta. Los términos osteocondrosis, necrosis asépticas, epifisitis, apofisitis o osteocondritis se utilizan para definir las lesiones que afectan la fisis de los huesos del pie y tobillo, producto de 2 factores: microtraumatismos repetidos sobre huesos en crecimiento, trastornos en la vascularidad que ocasionan lesiones isquémicas. Entonces, las lesiones más comunes en el esqueleto inmaduro: los términos osteocondritis, necrosis asépticas, epifisitis, apofisitis y osteocondritis se utilizan para definir las lesiones que afectan la fisis de los huesos del pie y el tobillo, producto de 2 factores: microtraumatismos repetidos sobre huesos en crecimiento y trastornos de la vascularidad que ocasionan lesiones isquémicas. Diagnóstico: enfermedad de Sever y clínica. Diagnóstico: los antecedentes, actividad deportiva, la edad del paciente, tipo de calzado, superficie de juego, cambios en las cargas de entrenamiento y la presentación clínica. Ubicación del dolor, desencadenantes son fundamentales para el diagnóstico. ¿Dónde le duele? Es la clave para poder sospechar la posibilidad de una osteocondrosis o apofisitis. Los estudios por imágenes comprenden radiografía simple y resonancia magnética. Describiremos a continuación las principales osteocondrosis en el pie y tobillo del niño y adolescente deportista, empezando con la enfermedad de Shaver. La enfermedad de Shaver descrita en 1902 por Hamlut y luego por Shaver, es la osteocondrosis o apofisitis del centro de osificación secundario del calcáneo, que aparece alrededor de los 8 años. Es la causa más frecuente de dolor en el talón en niños desde los 10 a los 15 años. La apofisitis calcánea normal es más densa que
que el cuerpo del calcáneo. La apófisis calcánea normal es más densa que el cuerpo del calcáneo. Y la fragmentación se debe a la existencia de múltiples centros de osificación. Por esto, se plantea que esta sea la razón de los hallazgos similares a fragmentación. La patogenia está asociada a sobrecarga y microtrauma repetido sobre el sistema aquilino plantar, por gestos deportivos repetitivos como correr, saltar, particularmente en superficies duras y con calzados planos rígidos. Generalmente se asocia a inestabilidad abdominolumbopédica con aumento de la fuerza de reacción al suelo. La clínica se manifiesta por dolor en el talón que como autor lo define en las siguientes etapas, son 3 etapas. Etapa 1, el niño deportista manifiesta dolor y marcha con cojera luego del entrenamiento o la competición, generalmente al volver a la calma. Etapa 2, refiere dolor al iniciar la actividad deportiva que desaparece luego de la entrada en calor y reaparece después de terminar la actividad al volver a la calma. El entrenador o el familiar ven que corre con cojera al inicio, luego con normalidad, pero al salir a casa presenta dolor nuevamente. Etapa 3. El dolor es persistente. Antes, durante y después de la actividad corre con cojera, se evidencia disminución del rendimiento deportivo. Mejora parcialmente con el reposo, pero al volver a la actividad presenta nuevamente el dolor. Al examen físico se evidencia dolor con compresión medial lateral en la parte posterior de calcáneo. Tendón de Aquiles tenso, sin dolor a la palpación. La radiografía simple del pie en proyección lateral y axial del calcáneo puede mostrar irregularidades en la fisis. Aumento de la densidad con esclerosis y fragmentación. Repito, en la radiografía simple del pie en proyección lateral y axial, el calcáneo puede mostrar irregularidades en la fisis, aumento de la densidad con esclerosis y fragmentación. La resonancia magnética nuclear puede descartar otras alteraciones como fracturas por estrés, lesión lítica, osteomielitis. La gammagrafía ósea puede mostrar un aumento de la captación en la apófisis, pero por lo general no es útil para el diagnóstico. El tratamiento generalmente consiste en modificaciones de la actividad con reposo activo, elongación de tríceps usual y su tendón, y AINES por periodos cortos de tiempo. Recomendaciones en el tipo de calzado. Repito este párrafo. El tratamiento generalmente consiste en modificaciones de la actividad con reposo activo, elongación del tríceps sural y su tendón, y AINES por periodos cortos de tiempo. Recomendaciones del tipo de calzado. Necrosis avascular de escafoides tarsiano y segundo metatarsiano. Tenemos la enfermedad de Kohler tipo 2, que simplemente es la necrosis avascular del escafoides tarsiano, descrita por Kohler en 1908. Es una condición cuyo diagnóstico puede ser casual, condición que afecta más al sexo masculino, 4:1, en un 80% de los casos, con un pico de incidencia entre los 3 y 8 años, más frecuentemente entre los 4 y 7 años. Clínicamente se manifiesta con dolor en el borde medial del pie y aumento de volumen que se exacerba con la actividad física y gestos como patear un balón con borde interno del pie y marcha con cojera. En algunos casos puede ser asintomático, presentación bilateral en un 25% de los casos. Se ha planteado que las fuerzas comprensivas mecánicas sobre el escafoides
al encontrarse en el vértice de la bóveda del pie y a la pobre vascularidad del tercio central del navicular en la infancia. La lesión progresa desde irregularidad, esclerosis, fragmentación y por último aplanamiento con morfología discoidea. Los espacios articulares están respetados. Los estudios radiológicos del pie en proyecciones AP y lateral muestran cambios morfológicos. Estaba hablando de la enfermedad de Kohler tipo 2, que sería la necrosis avascular del escafoides tarsiano. ¿Okay? El progreso de la enfermedad de Kohler es irregularidad, esclerosis, fragmentación y aplanamiento. El tratamiento de ser sintomático consiste en reposo activo, plantilla para mantener arco plantar y AINES. En casos de deportes como fútbol se recomienda evitar patear con el borde interno. La mayoría de los casos es una enfermedad autolimitada y no afecta el desarrollo del escafoides. Mejorías radiológicas se observan a partir de los 6 meses hasta los 48 meses del inicio de los síntomas. Algunos autores plantean artrodesis astragaloescafoidea en mayores de 11 años cuando existen cambios severos articulares. La necrosis avascular del segundo metatarsiano, Freiberg o enfermedad de Kohler tipo 2. La enfermedad de Freiberg o Kohler tipo 2 es una de las osteocondrosis más frecuentes. Afecta principalmente a la cabeza del segundo metatarsiano o tercero o cuarto metatarsiano con menor frecuencia. Es más frecuente entre los 10 y 20 años de edad en el sexo femenino, en relación de 5 a 1. Es bilateral en un 10% de los casos. La presentación clínica es de una metatarsalgia en paciente entre 13 y 20 años en promedio. El dolor que aumenta con la deambulación y el impacto, así como dolor a la palpación de la cabeza del metatarsiano afectado. La causa de la enfermedad de Freiberg es multifactorial. Se considera que el segundo metatarsiano es el más afectado por ser el más largo y está expuesto a microtrauma repetido que afecta la irrigación de la fisis del metatarsiano. El uso de calzado estrecho y la acción del deporte como atletismo, baloncesto, voleibol son factores desencadenantes. Histológicamente, la enfermedad de Freiberg se caracteriza por un colapso del hueso subcondral, osteonecrosis y fisuras del cartílago. Estudios por imágenes, diagnóstico diferencial y tratamiento. Estudios por imágenes, el estudio radiológico simple del pie en proyecciones AP lateral oblicua pueden mostrar en fases iniciales zona radiotransparente de forma triangular en cabeza de metatarsiano afectado, hasta llegar con pérdida de la arquitectura con aplanamiento de dicha cabeza y cambios artrósicos metatarsofalancos. ¿Okay? Ahí tenemos una imagen radiológica de una enfermedad de Freiberg en segundo metatarsiano, en donde se ve pues, la cabeza del metatarsiano totalmente alterada o aplanada. La cabeza está totalmente aplanada con cambios artrósicos metatarsofalancos. El valor de la resonancia magnética está en que indicada temprano muestra cambios previos a la pérdida de la morfología de la cabeza. Puede aparecer como una imagen radiolúcida justamente en el sitio afectado. El diagnóstico diferencial: neuroma de Morton, fracturas de estrés, artritis, tumores. Tenemos la clasificación Smiley
Tiene 5 estadios. ¿Okay? El estadio 1, fractura subcondral solo visible en resonancia magnética. La tipo 2, colapso dorsal de la superficie articular visible en radiografía. Estadio 3, colapso dorsal de la cabeza y del metatarsiano con porción plantar intacta. Tipo 4, colapso completo de la cabeza del metatarsiano y adelgazamiento articular. Estadio 5, cambios degenerativos de la articulación y pérdida del espacio articular. Tratamiento. El tratamiento inicial es conservador, con buenos resultados. Uso de tratamiento de AINES, antiinflamatorios por periodos cortos de tiempo, reposo activo, elevación de la extremidad y crioterapia. Uso de plantillas con alza retrocapital, disminución de las cargas de entrenamiento con impacto. El tratamiento quirúrgico en aquellos casos con dolor persistente a pesar del tratamiento, particularmente en los estadios 3, entre los estadios 4 y 5. Entonces, el tratamiento quirúrgico se va a basar en aquellos casos que el dolor persiste a pesar del tratamiento, particularmente entre los estadios 4 y 5, en donde hay colapso completo de la cabeza, del metatarsiano y adelgazamiento articular. Y estadio 5, cambios degenerativos de la articulación y pérdida del espacio articular. Una de las opciones es debridamiento de la articulación metatarsofalángica más resección de osteofitos. Otra opción son osteotomías en cuña de la base del metatarsiano. La osteotomía en cuña de cierre, cuando queda cartílago en la porción plantar de la cabeza. Las osteotomías ayudan a redireccionar las fuerzas sobre la cabeza del metatarsiano, disminuyendo la presión sobre esta, lo cual mejora la sintomatología. Debe evitarse la resección de la cabeza del metatarsiano, debido al aumento de las cargas en las cabezas de los metatarsianos adyacentes. En los deportistas, las opciones radicales deben realizarse al final de la vida deportiva. Entonces, el tratamiento quirúrgico sería la osteotomía en cuña de cierre cuando queda cartílago en la porción plantar de la cabeza. Las osteotomías ayudan a redireccionar las fuerzas sobre la cabeza del metatarso, disminuyendo la presión sobre esta, lo cual mejora la sintomatología. Sin embargo, hay gestos que se deben hacer ya cuando el deportista está al final de su vida deportiva. Complicaciones. Artrosis metatarsofalángica del metatarsiano afectando en la edad adulta. ¿Okay? Están las tendinopatías. Las más frecuentes son las tendinitis aquiliana y del tibial posterior. Están asociadas, como en el adulto, a sobrecarga y alteraciones de la alineación del pie y el tobillo. El pie plano flexible aumenta la tensión sobre el tendón del tibial posterior y con valgo del retropié, que genera más tensión sobre el tendón de Aquiles. Son factores predisponentes para las tendinopatías. El uso de calzado especializado como los tacos o tapones de fútbol fuera de terreno, así como el uso para el trabajo de preparación física en niños, puede generar sobrecarga. Estos calzados especializados no deben ser usados fuera del terreno o para realizar los trabajos de acondicionamiento físico, debido a ser más planos y rígidos que el calzado deportivo regular. El tratamiento consiste en analgesia, fisioterapia con el objetivo de drenaje linfático, analgesia, liberación miofacial, balance muscular, fortalecimiento de la musculatura intrínseca del pie, uso de plantilla con alza posterior en tendinitis aquiliana y alza escafoidea en pie plano valgo. Uso de calzado deportivo con alza posterior y relación 4 centímetros posterior y 2 anterior aproximadamente, para trabajo de preparación física y
dejar calzado especializado para trabajo técnico táctico. Otras complicaciones. La principal complicación de las lesiones deportivas en el esqueleto inmaduro es la limitación y abandono de la práctica deportiva, particularmente con el diagnóstico tardío y manejo inadecuado. Recomendaciones. La prevención de lesiones por sobrecarga es objetivo principal en el deporte menor, considerando que estas lesiones puedan limitar la actividad deportiva y pueden afectar el futuro. Para realizar un trabajo preventivo adecuado es necesario recordar los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos estudiados en la primera unidad. Entre los factores intrínsecos a considerar tenemos la edad cronológica, años de nacimiento, edad biológica, nivel de maduración, el Tanner, edad deportiva, años de experiencia en el deporte, el sexo, el índice de masa corporal, las alteraciones anatómicas de alineación, los patrones de movimiento biomecánicos. Entre los factores extrínsecos debemos considerar tipo de terreno, calzado, carga de entrenamiento. La participación precoz en deportes específicos, la búsqueda de especialización temprana y la alta competitividad en la niñez y la adolescencia son factores en los que hay que trabajar. Mejorar a edades tempranas capacidades como flexibilidad de musculatura periarticular, de cadera, rodilla y tobillo, fortalecimiento de musculatura intrínseca del pie, balance muscular y fortalecimiento de aductores y rotadores externos de la cadera, estabilidad del core, mejoría de rangos articulares de tobillo, así como educación de la elección y uso de calzado adecuado es fundamental en la prevención de lesiones. Calzado deportivo para la preparación y acondicionamiento deportivo físico y calzado especializado para trabajo técnico táctico.